Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué no todas las facturas emitidas deben reconocerse como ingresos? Bueno, la DIAN ha sacado varios conceptos para decir que no todas las facturas que usted emite son ingresos, ¿no? Eso lo ha dicho, por ejemplo, la NIF, y la DIAN simplemente se adapta a lo que dijo la NIF, pues porque así lo dice el artículo 21-1, que le dice los mismos ingresos de NIF son los mismos ingresos que usted tiene que llevar fiscalmente, salvo que se trate de ingresos estimados como los avalúos de inversiones, o sea, todos los del artículo 28, o algunas presunciones como los intereses presuntivos por préstamos a socios o los ingresos no constitutivos. Pero digamos que en principio no todas las facturas que yo emito se pueden convertir en un ingreso. Así lo ha dicho la DIAN, por ejemplo, en el concepto 1250, en el 061 de 2020 y también en el 8230 de 2018. Pero como siempre, es mejor entenderlo con ejercicios prácticos. Aquí me dice, por ejemplo, los colegios y las universidades emiten facturas en diciembre, pero no es un ingreso de ese año, sino en la medida en que se presta el servicio contable y fiscalmente. Los diarios y revistas, en un curso que yo dicto con una universidad, creo que es con la Jorge Tadeo Lozano, precisamente, estaba como alumno el director, creo, o alguien de financiero del Diario El Tiempo, y él decía, nosotros como Diario El Tiempo te emitimos una factura por una suscripción a un año, pero eso no se lleva al ingreso, ni contable ni fiscalmente, y así es. Y lo mismo pasa con las agencias de viaje. En todos estos casos se reconoce como un pasivo NIF y fiscalmente y se llevan a la hoja 5 campo 7, ¿sí? Entonces miremos un ejemplo clave de eso. Dice, una entidad pública, por ejemplo el Ejército, le pidió a una empresa, creo que era Mapollo, nosotros asesoramos a Mapollo en temas contables y tributariamente, y entonces en su momento una entidad pública que era el Ejército le solicitó una factura por 100 millones para ejecutar el presupuesto en diciembre 31, pero le pide que le enviara la mercancía por ahí en julio del año siguiente, después de declarar renta y del cierre. Entonces, aunque exista factura, no hay ingreso ni contable ni fiscalmente, sino un pasivo según los conceptos que acabamos de mencionar, y lo que ustedes registran es lo que está viendo en pantalla, una cuenta por cobrar con su respectiva retención en la fuente o el efectivo, y un pasivo diferido, ojo, ni fiscalmente en diciembre de 2020 fue eso, dígase que fue en diciembre de 2020, y ojo, porque tiene que reconocer el IVA en diciembre solo por haber facturado, obviamente siendo responsable por 19 millones de pesos, y ojo, porque la retención en la fuente no se la puede tomar en este año. Mucho cuidado con eso, porque ya hay una sentencia del Consejo de Estado que ya le voy a hablar de ella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, este es uno de los casos donde el IVA en renta, perdón, donde los ingresos en renta no coinciden con los ingresos en IVA. Es un mito en el mercado que los ingresos en renta tengan que cuadrar con los ingresos en IVA. Hay muchos casos donde no coinciden, como por ejemplo en los contratos de mandato, o como por ejemplo cuando yo tengo intereses presuntivos por préstamos a socios. Es un ingreso que va a renta, pero no va a IVA. Y hay muchos casos. Y uno de ellos es el que está en pantalla. Cuando yo emito facturas para entregar la mercancía de manera posterior, yo lo que tengo que hacer es irme al formato 2516 y, ojo, llevarlo a la hoja 5 campo 7. En la hoja 5 campo 7, le muestro, usted se ubica aquí en el formato de conciliación fiscal, denme un segundito, en el formato de conciliación fiscal en la hoja 5 hay un campito que se llama el campo 7, que me dice, dígame qué facturas emitió usted y que son pasivos, y entonces usted lo lleva allí. Sí, pero ese no es el problema. El problema es que en julio del 2021, cuando usted entregue la mercancía o el servicio e incurre en los costos, usted va a reversar esta flecha roja que está viendo ahí. Va a reversar el pasivo y me lo va a volver un ingreso. Ahora, el problema, como le decía, no es ese, sino que el problema es que se le vuelve un ingreso sin factura. Ese es un problema. Bueno, un problema no, sino que es una cosa que yo debo tener en cuenta, porque a veces creemos que emitir una factura es tener un ingreso.
Y entonces en ese caso se lleva al campo 11. El campo 11 le dice, dígame en el otro año qué ingreso contable tiene, pero que ya había sido facturado en un periodo anterior. Y el tema más delicado, que es el segundo, es que la retefuente no se puede tomar en el año 2020, sino en el 2021, porque si no la pierde. Lo dijo la sentencia 23558 del 2020, una de las principales actualizaciones tributarias del año pasado. En un curso que yo dicté de actualidad tributaria, de actualización tributaria del año 2020, hicimos mucho énfasis en esto, porque esto nos ha causado una cantidad de problemas en las multinacionales para controlar esto. ¿Por qué? Porque muy probablemente a usted le certificaron esta retención en la fuente en diciembre, pero el Consejo de Estado, es decir, en una demanda que hubo, el contribuyente perdió, alguien había demandado a la DIAN porque la DIAN le negó esa retención en la fuente por tomárselas en un periodo inadecuado. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y listo, tenga cuidado. Y por eso es que es un mito que los anticipos sean ingresos según la NIF. Y finalmente, para resolver la pregunta, algún último ejercicio que dice, este caso sí que me preocupa. El caso dice, factura anticipada con entrega de corto plazo antes del cierre definitivo. Mire, el ejercicio anterior era mucho después del cierre contable, mientras que este ejercicio que voy a hacer aquí es de corto plazo. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo en mis seminarios, pero lo aprovecho porque me preguntaron lo mismo. Alguien dirá, pero este siempre repite el mismo ejercicio. Claro, porque es que si me repiten la pregunta y me la seleccionan aquí, pues a mí me toca poner el mismo ejercicio para no estar cambiando de números. Dice aquí, por ejemplo, un caso de la vida real. Home Center factura neveras por 15 millones el 31 de diciembre a las 7:55 o factura de la noche, o factura electrónicamente ventas en línea hasta las 11:59:59 del 31 de diciembre. Ojo, mucho cuidado aquí. Aunque usted no haya entregado estos bienes, sí debe reconocer contable y fiscalmente el ingreso en diciembre, porque los entregará en los primeros días del año siguiente, aunque antes del cierre contable y definitivo. Es decir, que en Colombia se confunde, o hay un mito que confunde transferir el riesgo con entregar la mercancía o el servicio. A ver, la NIP 15 en el párrafo B79 y la NIP Pymes en el párrafo 23A me dice, cuando usted facture y no haya entregado el bien o el servicio, sí tiene que reconocer el ingreso, hombre, por Dios, cuando sea de corto plazo, es decir, cuando la mercancía esté disponible, ¿sí? Porque es que aquí hay una confusión con eso, que a uno le dicen, no, pero es que entonces si las mercancías amanecen en las bodegas de Home Center y usted las va a entregar el 1 o el 2 de enero, entonces no hay ingreso. ¿Cómo que no me confunda transferir el riesgo con transferir la mercancía? Es decir, usted debe reconocer el ingreso como lo está viendo en pantalla, según le dice ese párrafo. La condición es que en los primeros días de enero usted aplique la NIP 10 que se llama hechos posteriores al cierre que requieren ajuste, o la sección 10 de NIP Pymes que me dice lo siguiente, me dice, mire, el costo usted lo puede afectar físicamente en enero, pero, perdón, usted puede mover, hacer el registro contable en enero de 2021, pero debe afectar diciembre de 2020. Y lo mismo el inventario. Ahora, esto aplica también en la venta de vehículos en los concesionarios. Yo asesoré, por ejemplo, a Katia Villarreal, que es pues a la compañía que se llama Kia Motors o Metro Kia, ya no me acuerdo si se llama Metro Kia o Kia Motors. Me llamó Katia Villarreal y me dijo, mire, aquí llegó un señor a comprar la última camioneta Kia el 31 de diciembre a las 5 de la tarde. Obviamente le hicimos la factura, pero se la vamos a entregar por ahí el 5 de enero cuando matriculamos el vehículo, y el revisor fiscal me está diciendo que yo no puedo reconocer el ingreso sino hasta que no lo entregue. Error. Léase la NIP Pymes párrafo 23A3 donde le dice, si la mercancía está dispuesta, claro, está en el puerto de Buenaventura y hay que traerla. No, pero qué tal que se vuelque la niñera, y entonces si se vuelca, o sea, se van a los extremos. Primero, si se vuelca, eso tiene unos seguros. Y segundo, si se vuelca y no tiene seguros, pues habrá que llevar, se vuelca, es que, bueno, si se vuelca, pues yo no sé cómo diga, pero bueno, si no cambio el ejemplo. Pero lo importante es, si se rueda por un abismo, la niñera es el camión que trae los vehículos, ¿no? Pues de pronto en otras regiones o países lo pueden entender de otra forma. Pues pueden no entenderlo. La niñera es un camión que trae los vehículos desde el puerto hasta la ciudad de Bogotá, que no está sobre un puerto. Entonces, si se rueda, pues habrá que llevar al gasto eso, pero usted le tiene que responder por la venta al otro. Entonces, muy distinto es el ejercicio de la diapositiva anterior, donde yo hago una factura en diciembre y la voy a entregar por ahí en julio del año entrante después de cerrar y de declarar renta, caso en el cual hay que llevarlo al pasivo. Y otra cosa muy distinta es una entrega de corto plazo, por Dios. Es decir, igual pasa con los exportadores. En Paprimo nos pasó que por allá hicieron una exportación el 31 de diciembre y la exportación llegaba a México el 10 de enero. No puede reconocer el ingreso hasta que el barco no llegue. Eso es un error.
Mucho cuidado con ese tipo de interpretaciones, porque, digamos, se cometen errores con eso. A mí me pasó también con, creo que fue Pollos el Bucanero, que un día, el 31 de diciembre, despacharon una mercancía grande, no sé, por, digamos, 1.000 millones de pesos. Despacharon una mercancía por 1.000 millones de pesos en camiones el 31 de diciembre. Y el problema era que si el camión alcanzaba a llegar antes de las 12 de la noche, que porque si llegaba antes de las 12 de la noche, era ingreso de ese año. Pero si el bendito camión llegaba a la 1 de la mañana del 1 de enero, entonces el ingreso ya había que dejarlo para el otro año. Ojo, eso es un error de interpretación de IFRS. Léase la NIPIMES párrafo 23A, donde le dice, debe reconocer el ingreso. Mucho cuidado con eso. Ah, pero que es que, no, es que el riesgo de que no llegue, no, es que puede haber riesgos porque en el camión, en el camino se puede volcar. Pues claro, puede haber un derrumbe, sí, pero la venta está hecha. Mucho cuidado porque cuando la NIT dice que es transferencia de riesgo es distinto a transferir la mercancía. ¿Por qué? Porque resulta que en ese caso que le estoy contando, nos llamó, era una mercancía que se estaba mandando para Medellín, Cali-Medellín, y no se sabía si el camión iba a llegar antes de las 12 de la noche. Y entonces, para esta nos llama el cliente y nos dice, oiga, por favor retrase el envío de la mercancía. Ya se había facturado en diciembre 31 a las 10 de la mañana. Por favor, no me la envíe porque yo tengo que desocupar aquí una bodega que se me inundó. No me la envíe todavía, mándemela el 2 de enero. O sea, ya el camión no se iba a ir a las 12 del día del 31 de diciembre, sino el 2 de enero. Pero ya estaba facturado. ¿Hay que reversar algo? No, no hay que hacer absolutamente nada. Entonces la conclusión es, voy a buscarlo aquí, por si me lo permiten, aunque creo que ya el tiempo de esta pregunta se me pasó, pero pues porque es que a veces me extiendo por la importancia pues de los temas, pero es muy importante que usted mire la NIPIMES en el párrafo 23A3, 23A.3 de la NIF, donde me dice, cuando yo haga ventas con facturación sin entrega, en las cuales el comprador está de acuerdo, ahora hay otros que exageran y dicen, no es que tiene que escribirme aquí en la factura que está de acuerdo en Concenter. Imagine usted en Concenter facturando a las 7 de la noche, diciéndole a cada uno que le ponga ahí en la factura que está de acuerdo en que se la entregue el martes. No, es que eso es implícito. Obviamente nadie le va a ir a entregar una nevera a usted a las 10 de la noche que compró en línea el 31 de diciembre. Entonces, el vendedor debe reconocer el ingreso si es probable que efectuará la entrega. Es decir, lo que uno evalúa es el riesgo de no entrega. Si usted compra una nevera en Home Center el 31 de diciembre a las 8 de la noche, 5 minutos antes de cerrar, lo más probable es que sí se la vamos a entregar el 1, el 2 de enero o el 5 de enero o el 3, más o menos, los primeros días. Porque si usted mira la probabilidad y las veces en que Home Center no le ha entregado a usted una nevera, va a llegar a que la probabilidad es cero, es decir, es cero de que no le entregue, o más bien, hay una probabilidad del 1000% de que sí le entreguen. Entonces, lo que se evalúa es la transferencia del riesgo, no la entrega de la nevera que usted compró. Y por eso es que la misma ni le dice, hombre, si la partida está disponible, sí, ahí está en las bodegas de Home Center. Entonces, en ese caso, si yo facturo, sí debo reconocer el ingreso, cosa que es distinta al caso anterior, donde no lo iba a entregar en los primeros días de enero, sino mucho más adelante, y por eso es que la misma le dice, no reconozca el ingreso si solamente existe la intención de adquirir o de manufacturar los bienes, porque en el ejemplo anterior, a mí me pidieron la factura hoy y yo ni siquiera he empezado a producir los bienes que le voy a entregar. Es en ese caso donde se lleva el pasivo, contable y fiscalmente, según la NIF y según el concepto 1250.061 de 2020 de la DIAN. Y según el artículo 21-1, que me dice que lo mismo que haga en NIF, lo haga fiscalmente en esos casos. Muchas gracias a quien hizo la pregunta.